Hola, mi nombre es Darío Bruno y en este video contextuaremos el texto de Carl Lewin que tienen como bibliografía obligatoria en la unidad 3, parte A. Este texto es un extracto de un libro de 1951 llamado La teoría del campo en las ciencias sociales o en la ciencia social, que recopila artículos sueltos de Lewin luego de su temprana muerte en 1947. En particular, el capítulo que tienen ustedes se llama La teoría del campo y el aprendizaje y surge de una conferencia que dictó Lewin en 1942 ante la Sociedad Nacional para el Estudio de la Educación en los Estados Unidos. Lewin nació en 1890 en una villa en Prusia, que hoy es parte de Polonia, y en 1914 se doctora en filosofía en la Universidad de Berlín. Durante su estadía en la Universidad de Berlín fue muy influenciado por los trabajos de la teoría de la Gestalt, tanto de Wertheimer como de Kafka y de Keller. En 1932 él realizó un viaje como docente invitado a la Universidad de Stanford en Estados Unidos y fue muy bien recibido por su carismática personalidad y porque hacía un abordaje poco ortodoxo de las hipótesis de la teoría de la Gestalt. Inclusive a él se le atribuye un cambio conceptual que se produce en el lema de la Gestalt. El lema de la Gestalt es el todo es más que la suma de las partes, o al menos así comienza siendo, pero lo que agrega Lewin es decir, en realidad la totalidad tiene una diferencia cualitativa respecto de la mera suma de las partes, por lo tanto no es más, es otra cosa completamente distinta, ¿no? El todo es diferente, dice, que la suma de sus partes. Bien, regresa él a Alemania, pero obviamente al ser judío en 1933 debe exiliarse y consigue un puesto en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y ahí es donde va a empezar a desarrollar sus investigaciones más importantes. No se queda en Cornell, va circulando por distintas universidades, incluyendo el MIT, y deja un legado fundamental en la psicología, principalmente en la psicología norteamericana, puesto que es el pionero de los aportes que más adelante se van a hacer en relación a la psicología social, la psicología cognitiva, inclusive muy fuertemente la dinámica de grupos, la psicología de la personalidad y otras áreas. El aporte más conocido, teórico de Lewin, es lo que se llama la teoría del campo o teoría del campo social, en la que él desarrolla una hipótesis sobre el comportamiento humano como función del entorno y la persona. Entre sus discípulos más conocidos se encuentra Leon Festinger, quien, retomando los trabajos de su maestro, va a desarrollar más adelante la teoría de la disonancia cognitiva. La teoría del campo es una propuesta teórica destinada al estudio de la conducta, pero desde una perspectiva muy diferente al modelo del conductismo clásico. Es importante destacar primero que cuando Lewin comienza su enseñanza en Estados Unidos, la teoría académica hegemónica en ese país es el conductismo, en diversas versiones. Claramente Lewin no se desentiende del estudio de la conducta o del comportamiento, sino que propone un abordaje dinámico y fundamentalmente psicológico del tema, esto es, incluyendo al sujeto y su espacio vital en la consideración de la conducta. En definitiva, la conducta o comportamiento para Lewin es un producto, un resultado de una serie de fuerzas interdependientes que forman una totalidad dinámica o campo dinámico. De ahí viene el nombre, teoría del campo. Estas fuerzas incluyen factores de la persona, de su espacio vital, y ambientales. Entonces, tanto físicos como sociales. Entonces, como indica la fórmula que está en la pantalla, la conducta está en función de una situación total que incluye a la persona y al ambiente en un momento dado. Esta forma de entender la conducta o comportamiento implica que es el resultado de una serie de tensiones de fuerzas, tanto internas del sujeto como externas para el sujeto, que buscan el equilibrio. Estas tensiones, que van a ser entendidas y formalizadas por Lewin como vectores de fuerza al estilo de la física, tienen como resultante la conducta. La conducta es una resultante de todas estas fuerzas que están en juego en este campo, en esta totalidad dinámica. Por lo tanto,
la conducta ya no va a ser entendida como una mera reacción o respuesta, sino como una función, de ahí viene la F que está en la pantalla, de un espacio dinámico total que, como dijimos, incluye a la persona, la P, y al ambiente, tanto físico, biológico como social. Sabemos que, a su vez, la pregunta del aprendizaje es una pregunta que pertenece al campo de la psicología. Quiero decir, en términos muy esquemáticos, si nos preguntáramos por la enseñanza, tendríamos que ir al ámbito de la pedagogía, de las ciencias de la educación. Ahora, cuando nos preguntamos por el aprendizaje, por cómo se aprende, ¿sí?, estamos dentro del campo de la psicología. Para Lewin, siguiendo a la Gestalt, debe estudiarse la psicología a partir de la descripción de la situación, obviamente cuando habla de situación, de la totalidad de la situación, y cómo ésta existe para un determinado sujeto en un determinado momento. Entonces, esta situación, pensada como totalidad de hechos, configura un campo dinámico, un espacio vital psicológico para ese sujeto. Cito una parte del texto, dice Lewin: las propiedades del espacio vital del individuo dependen en parte de su condición como producto de su historia, en parte de su entorno no psicológico. Por lo tanto, este entorno físico y social influye en tanto condición limítrofe al espacio vital psicológico. Como vemos, desde la teoría de la Gestalt, Lewin aborda los problemas, las preguntas de la psicología partiendo de la situación en su totalidad. En este punto, podríamos también ubicarlo a Lewin como un autor antianalítico o antielementalista, porque el elemento no puede entenderse independientemente de la totalidad. Ustedes ya vieron que desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con por ejemplo Thorndike, esto lo vieron en el texto de Toff, de la unidad anterior, el estudio científico del aprendizaje es de interés, como dije al principio, de la psicología. Las propuestas conexionistas o asociacionistas del aprendizaje proponían en sus comienzos que podía explicarse el aprendizaje no solo analíticamente, sino que también sin necesidad de su contenido psicológico, o dicho en otros términos, sin necesidad de considerar a la conciencia. Habíamos podido reducir el aprendizaje a sus elementos mínimos en la unidad anterior y no requeríamos ninguna noción, ¿sí?, y ningún concepto de conciencia. Lewin claramente se opone a lo que él entiende como un reduccionismo biologicista, ¿sí?, y distingue distintos tipos de aprendizaje entendidos como cambio en la conducta, e incluye factores cognitivos, motivacionales, ideológicos y voluntarios. En fin, lo que Lewin va a hacer es decir que el problema más grande de estudiar la conducta en términos no solo elementaristas es que nos perdemos obviamente la situación total y la diferencia, ¿sí?, que la situación total, que la totalidad nos permite ver, ¿sí?, de la conducta. Pero a la vez dice algo más. Dice que no se puede excluir a la conciencia en la consideración del comportamiento de la conducta. Fíjense qué interesante y qué novedad que introduce acá. Entonces, por ejemplo, cuando él se mete, que es una parte muy importante del texto, con el tema del aprendizaje, ¿sí?, lo piensa en términos de cambio. ¿Sí? ¿Cambio qué? Cambio en la estructura cognitiva, o sea, un cambio en el conocimiento. Eso va a hacer que uno se comporte de manera diferente. ¿Sí? Cambio en la motivación, también es fuertemente influyente en la conducta. El aprendizaje como cambio en la pertenencia a un grupo o una ideología, y en este aspecto dice él que es importante, por ejemplo, la idea de cómo uno se afianza en una cultura. Y el aprendizaje entendido como control voluntario de la musculatura del cuerpo, ¿sí?, para la adquisición de habilidades, como el habla, etcétera, etcétera, que uno podría decir es lo más parecido o lo más cercano, a pesar de que el abordaje es completamente distinto a cómo lo pensaba el conductismo de la época. Para acercarnos un poco más a la comprensión del texto obligatorio, tenemos que entender que los interlocutores de Lewin son los psicólogos académicos norteamericanos, que en su mayoría habían abandonado las hipótesis de conciencia para la explicación de los fenómenos de conducta. Es por esto que la propuesta de Lewin
principalmente influenciada por la teoría de la Gestalt, del análisis de la situación total como fundamental, incluye una suerte de regreso de la conciencia y sus actividades, como el conocer, por ejemplo, como vimos recién, para una explicación psicológica del aprendizaje que incluya los aspectos objetivos y formalice los aspectos subjetivos. Lewin mismo, en el texto que tienen para leer, muestra cómo el conductismo tuvo que empezar a incluir nociones como meta o expectación en su vocabulario, y siendo estos términos interioristas, ¿no? Esta famosa propuesta de descartar todos los términos interioristas era imposible. Entonces Lewin subraya que para hacer psicología es necesario hacer un uso correcto de los términos psicológicos, inclusive de aquellos términos psicológicos que intentaron ser descartados por el conductismo clásico. Algunos de esos términos psicológicos eran, por ejemplo, la noción de estructura cognitiva y la noción de motivación en su relación con la conducta del sujeto. En el ejemplo, por ejemplo, del pasaje, me repetí, en el ejemplo del pasaje de áreas menos estructuradas a áreas más estructuradas, en el texto está en el ejemplo del individuo que llega por primera vez a una ciudad desconocida. O por ejemplo también en los casos de desvío, como en el ejemplo del niño pequeño que tiene que sortear una barrera para llegar a su meta, Lewin realiza una propuesta de estudio que incluye necesariamente aspectos cognitivos del individuo. Es decir, entiende el aprendizaje como un cambio en la estructura cognitiva del individuo. Lewin dice, y cito, una dirección psicológica depende de la estructura cognitiva de la situación dada. Por consiguiente, toda conducta depende en amplio grado de la estructura cognitiva del espacio vital. Inclusive un poco más adelante afirma que el aprendizaje como cambio en la estructura cognitiva tiene que ver prácticamente con todo el campo de la conducta. Cada vez que hablamos de un cambio en el significado, ha ocurrido un cambio en esa estructura cognitiva. Como verán, hay otros cambios que se dan en la motivación, ¿no? Donde también critica el modelo clásico, dice, ni la promesa, ni la recompensa, ni la amenaza del castigo crean la misma constelación de fuerzas psicológicas que el cambio de interés en la misma actividad exigida. También resalta cambios en la existencia de valores y valencias. Valencia es la medida de las fuerzas dinámicas en juego. Por lo tanto, hay varios tipos de cambios, pero lo que me interesa resaltar es que, por ejemplo, dice, una de las falacias del conductismo clásico ha sido describir el carácter de una actividad por sus aspectos físicos únicamente y descuidar el gran efecto del montaje psicológico. Entonces, esta frase es nuclear porque claramente Lewin dice que el conductismo, desde sus descripciones fisiológicas supuestamente objetivas, abandona lo psicológico, abandona al sujeto, ¿sí? Lo desarticula de su hipótesis. Entonces, Lewin, en ese sentido, va a incluir términos que habían sido excluidos de la condición de la conducta clásica. Por ejemplo, conocimiento, significado, valores, valencias, motivación. Estos son conceptos psicológicos y que van a ser fundamentales para la comprensión del problema de la conducta. Entonces, volvemos a repetir, Lewin reintegra a la psicología aspectos subjetivos y objetivos para el estudio de la conducta o el comportamiento humano. En este ejemplo, o en esta clase breve, hice recién, y está en la pantalla, un grupo muy pequeño de conceptos, ¿sí? Cuando hablamos de significado, valores, valencias, motivación, ¿no? Son términos que son fuertes, están varias veces en el texto que ustedes tienen que leer. Uno podría, inclusive los invito a que lo vayan haciendo, hacer un glosario de los conceptos fuertes que tiene un autor, ¿sí? Significado, motivación, no van a ser conceptos fuertes de Watson, por ejemplo, ¿sí? Por más que estén en el texto, que no están, pero si lo estuvieran, no serían claramente conceptos fuertes, ¿sí? Los conceptos principales, ¿sí? Indican que cada autor tiene un vocabulario. Ejemplo, en Wundt es muy difícil encontrar la palabra mente, es una palabra inglesa. Van a encontrar la palabra conciencia, pero van a encontrar fuertemente el término psíquico, ¿sí? Entonces en Wundt uno de los términos fuertes es psíquico. Hacerlo hablar a un demente no suena bien. Entonces vayan armándose una especie de glosario, como un diccionario, ¿sí? Donde puedan ubicar términos que pertenecen al autor. Eso les va a servir mucho, y los nombres de los autores. Eso les va a servir mucho para saber y enlazar conceptos.
Bien, todos estos conceptos psicológicos, cierro con esto, para Lewin pueden representarse matemáticamente, es decir, pueden formalizarse en términos de fuerzas y espacios. Es por eso que Lewin va a apelar a la física, ¿sí?, y a los conceptos de la matemática para explicar estas hipótesis y para formalizarlas. Vemos en sus dibujos, ahí en la pantalla tienen dos sacados del texto, áreas o espacios que se subdividen en sectores que limitan con otros y se influyen mutuamente. Entonces, para eso Lewin va a utilizar la topología, que es un área de la matemática, para formalizar cómo tiene efectos esto en el comportamiento. A la vez, en el otro grafiquito verán que hay flechitas, ¿sí? Entonces esas flechas indican vectores de fuerza, ¿no? Cuando el obstáculo hace fuerza en contra de la tensión interna de, por ejemplo, el niño para alcanzar algo. Entonces se encuentran dos fuerzas que colisionan y por eso esa fuerza tiene que desviarse y encontrar otro camino para alcanzar la meta o lo que sea, ¿sí?, que es lo que lo motiva, etc. Entonces, Lewin reformula a la conducta y el aprendizaje del conductismo clásico con una perspectiva cognitiva, influenciado por la Gestalt en una teoría más dinámica que incluye el campo social. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y escuchar el teórico. No se olviden de el teórico, lo pueden volver a repetir, lo pueden volver a escuchar, que es muy importante leer varias veces los textos. Los textos con una sola lectura no alcanza, porque la primera lectura que hacen es una lectura ingenua, es una lectura antes de hacer la guía, antes de ver el teórico, antes de participar en los foros. Entonces es necesario por lo menos una segunda y hasta una tercera o cuarta lectura de los textos. Y por último, voy a insistir fuertemente en que participen en los foros, que hagan preguntas en los foros, ¿sí? La actividad no es sincrónica. Por lo tanto, ustedes van a hacer una pregunta, el docente va a contestar, el docente que modere el foro va a contestar todas las preguntas que tengan que ver con el texto, ¿sí?, que ustedes tengan en los foros. Entonces aprovechen que durante la semana en que los foros están abiertos, ustedes pueden preguntar, ¿sí? Bien, bueno, los dejo acá. Muchas gracias por la atención y me escucharán, nos encontraremos de alguna manera en esta virtualidad en otro próximo teórico.